grabar. Y pues vamos a continuar con el tema en que íbamos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces estábamos hablando de... bueno, no, ya habíamos terminado, habíamos hecho pues un montón de ejercicios sobre regla de la cadena. Entonces ya pues ahí lo que queda es que ustedes sigan pues practicando. Y hoy lo que nos corresponde es derivación implícita. ¿Listo? Derivación implícita. Bien, entonces veamos. Entonces, derivación implícita. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues básicamente es que muchas veces, digamos, uno tiene una función, o más bien una ecuación, digamos, consideremos una ecuación, digamos, de la siguiente forma: una función en dos variables igual a una constante c. Bien, es como una ecuación en dos variables. Por ejemplo, digamos algo así como x cuadrado más y cuadrado igual a 1, por ejemplo, puede ser una, o coseno de xy más y cuadrado igual a 0. Bien, ecuaciones como esas. O sea, son ecuaciones en dos variables, en las variables, digamos, x y y. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que algunas veces uno puede despejar y, como en la primera, por ejemplo, fíjense que en la primera ecuación yo puedo despejar y. Y sería más o menos raíz de 1 menos x cuadrado, ¿cierto? Pero en la segunda ya es más difícil despejar y. De hecho, uno puede, pues, o se sabe, digamos, que en este caso es imposible despejar y. Es imposible despejar y. No hay una manera de tener una expresión de y igual a algo a partir de ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Porque aun cuando no es posible despejar y, ese tipo de ecuaciones muchas veces definen a y como una función de x. Bien. Entonces, digamos lo que pasa acá es que este tipo de ecuaciones, pueden definir, este tipo de ecuaciones pueden definir, digamos, a y como función de x de todas maneras. Aunque yo no lo pueda despejar, aún así ellas, digamos, definen a y como una función de x. Bien. Entonces, cuando eso pasa, uno dice que y está definida implícitamente como una función de x. ¿Listo? Entonces, digamos, en tales casos se dice que y está definido implícitamente como una función de y, como una función de x. ¿Sí? O sea, como que yo no lo puedo despejar, pero aún así hay una función ahí. Implícitamente como una función de x. Bien. Entonces, pues, hay varios ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en esta ecuación que se llama se llama el folio de Descartes, esta ecuación. X a la 3 más y a la 3 igual a 6xy. Entonces es una ecuación, digamos, en dos variables, perdón, que pues en principio define digamos, define y en función de x. Bien.
Déjenme un momento. Entonces, veamos, por ejemplo, cómo se grafica esta función en GeoGebra. Listo. Entonces, voy a compartir un momentico GeoGebra. Listo. Entonces, a ver. Listo. Entonces, voy a compartir pantalla GeoGebra. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ustedes deben estar viendo la gráfica de x a la 3 más y a la 3 igual a 6x por y. ¿Listo? Esa gráfica, esa curva gris que está ahí. Y pues ahí es una curva, ¿listo? Esa curva, fíjense que esa curva como está pintada ahí, no, o sea, digamos, globalmente no es una función, ¿no? Porque fíjense que tiene el problema de que no, pues digamos las rectas verticales la cortan en dos puntos, ¿no? Por ejemplo, digamos acá pintemos la recta x igual a 1, por ejemplo. Dice que esa recta, esa morada, la corta en 3 puntos, luego esa no es una función. Pero si yo voy restringiendo los dominios, sí puede ser. Por ejemplo, si yo pongo x negativos, los valores x negativos, pues si tengo, fíjense que tengo ahí ya una sola rama. Cuando x es negativo, pues solo tengo esta rama aquí de la izquierda. Y esa pues sí es función. ¿Listo? Y así puedo ir restringiendo pedazo a pedazo y obtener en cada parte funciones de x. ¿Listo? Entonces, a eso es a lo que uno se refiere cuando dice que y está definido implícitamente como una función. ¿Sí? Como que le da una curva que puede que no sea función, pero a partir de restringir los dominios uno puede tener funciones en, digamos, localmente, ¿bien? Como este folio de Descartes. Entonces, bueno, voy a volver al tablero. ¿Listo? Entonces, vuelvo al tablero y voy a compartir nuevamente acá. Listo. Entonces, vuelvo al tablero. Y entonces, pues, como ya vimos la gráfica, pues tiene una forma ahí especial, digamos. Así que era, digamos, bueno, más o menos algo así, ¿no? Más o menos. Más o menos algo así, ¿no? Era más o menos la gráfica. ¿Listo? Entonces, digamos, uno tiene definida entonces la función, digamos, implícitamente. Y, digamos, lo que nos interesa en este momento es que, aunque yo no puedo despejar digamos, y en términos de x, de x, y en términos de x, Y es grande. aún así, es posible calcular la derivada, aunque yo no pueda despejar y. Digamos, el punto es que, digamos, lo importante acá es que, aunque no es posible despejar y en muchos casos, sí es posible calcular y'. Es posible calcular su derivada, calcular y'. ¿Listo? Eso sí se puede hacer. ¿Y cómo se hace? Básicamente es usando la regla de la cadena. Usando la regla de la cadena uno puede calcular. Por ejemplo, digamos acá en el caso del folio este de Descartes. ¿Cómo se hace? Pues básicamente yo derivo la ecuación. Entonces, derivando la ecuación, digamos, suponiendo que y depende de x. Suponiendo que y depende de x. Que depende, digamos, que hay una función ahí y que pues es diferenciable, ¿no? Entonces, suponiendo que y depende de x. ¿Listo? Entonces, esa es la forma. Entonces, ¿cómo sería eso? Pues básicamente yo derivo la ecuación
Entonces, voy a derivar, entonces la derivada de x a la 3, pues ya sabemos, es 3x cuadrado más, y entonces, bueno, antes de derivar escribamos y, para que sea explícitamente, escribamos y como una función de x. Entonces voy a escribir la ecuación otra vez, x a la 3 más, pero entonces voy a decir que y depende de x, ¿listo? Igual a 6x por y que depende de x, ¿listo? Solamente para explicar un poco cómo funciona esto, ¿listo? Entonces, derivo ahora sí la ecuación. Entonces, derivando, ahora sí, pues la derivada de x a la 3 es 3x cuadrado. Estamos derivando, aquí lo voy a poner explícito, con respecto a x. ¿Listo? Voy a derivar con respecto a x. ¿Qué me queda? Pues derivo entonces 3x cuadrado más, derivo esta función y de x a la 3, entonces eso es una regla de la cadena. La función más externa es x a la 3, entonces la derivada es 3 y de x, solamente por ahora lo voy a escribir así, y de x al cuadrado por la derivada interna, que sería y' de x. Y esto es igual, entonces al otro lado sería 6, es un producto, ¿no? Entonces la derivada del primero, que es 6 por el segundo sin derivar, y de x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería y' de x. ¿Listo? Eso sería lo que uno obtendría al derivar la ecuación, ¿no? Derivar ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué uno puede hacer acá? Pues fíjense que ya de acá es posible despejar y', es posible despejar y'. Ya no voy a escribir que depende de x, ya no necesito saber eso. Ya esto se vuelve una ecuación, pues, algebraica, básicamente, no tengo ahí nada más. 3x cuadrado más 3y cuadrado por y' igual a 6y más 6x y', ¿listo? Ya eso se vuelve una ecuación en la que yo puedo despejar y', porque fíjense que lo que puedo hacer es, por ejemplo, pasar a la izquierda todo lo que tiene y', pasar a la derecha todo lo que no tiene y factorizar y'. ¿Cómo quedaría esto? Esto me quedaría 3y cuadrado por y' menos 6x por y' igual a 6y menos 3x cuadrado. ¿Listo? Eso sería pasando a restar, ¿no? Entonces ahí ya puedo factorizar y'. Entonces sería y', que es factor de 3y cuadrado, menos 6x. Y esto es igual a 6y menos 3x cuadrado. Y pues ya finalmente, ahí el paso final sería y' igual a 6y menos 3x cuadrado sobre 3y cuadrado menos 6x. ¿Listo? ¿Es claro esto? Hasta acá. Sí. A mí no me quedó claro del todo la parte en la que hacemos que sea y como compuesta de x. A mí me perdí un poco, la verdad. Sí, o sea, lo que pasa es que, digamos, uno está suponiendo, para poder hacer todo este cálculo, uno lo que está suponiendo es que y es una función de x. Entonces eso lo escribí, digamos, para eso yo escribí como que y, o sea, y realmente depende de x, ¿no? O sea, y depende de x. ¿Listo? Digamos que eso lo hicimos fue como para poder aplicar la regla de la cadena. Entonces lo que hice fue coger la misma ecuación que ya teníamos antes, ¿sí? Esta ecuación. Esta ecuación, ya x a la 3 más y a la 3 igual a 6xy. Y pensar que y es una función que depende de x, ¿no? O sea, cambié y por y de x, simplemente como para decir que es una función. ¿Listo? Y lo siguiente fue derivar, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos ahí? Pues simplemente derivamos la ecuación. Entonces, es una igualdad entre dos funciones. Entonces, si dos funciones son iguales, pues sus derivadas son iguales. Yo puedo derivar, ¿cierto? Entonces derivamos. Entonces me quedó la derivada que sería 3x cuadrado más 3y de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjense que la derivada de esta parte, por ejemplo, de esa parte que estoy señalando ahí en rojo, eso es una función a la 3. ¿Sí? Esa y de x podría ser, no sé, seno de x. Sería seno de x a la 3. Entonces, la derivada de una función a la 3 es 3 veces la función al cuadrado por la regla de la cadena, ¿cierto? Estoy derivando la función externa.
Entonces me queda la derivada de la función externa es 3y cuadrado por la derivada interna, que sería y'. ¿Listo? Y'. Y la derivada al otro lado sería un producto. 6, la derivada de 6x es 6, por la segunda sin derivar, que es y, más 6x por la derivada de y, que es y'. ¿Sí? Digamos, yo escribí y de x como para hacer notar que y depende de x, pero en últimas, uno lo que hace en la práctica es olvidarse de eso. Y entonces de ahí es que sale esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación, que es básicamente como que uno deriva todo, lo único que tiene que tener en cuenta es que y depende de x. Entonces, cada vez que uno derive y, tiene que aparecer un y', que es como la derivada interna. Bien, cada vez que uno derive, tiene que aparecer un y', cada vez que uno derive y, pues, tiene que aparecer un y' porque esa es la derivada interna. Y pues ya lo siguiente sería despejar y'. ¿Listo? No sé si de pronto eso aclara un poco o no sé si tienen más Para, comentarios. para corroborar, en Sí, la segunda línea de arriba hacia abajo, sí. después del igual, ahí estamos haciendo lo de u' por v más u por v'. Eso lo hacemos acá, en Sí, esta sí, sí, parte. sí, 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 ahí. Ah, sí, exacto, sí, es la derivada de un producto, Derivada del proyecto, justamente. listo, gracias. ¿Listo? Entonces, la derivada de un producto. Bien, entonces, listo. Entonces ya de ahí pudimos despejar y'. Entonces fíjense que a pesar de que no puedo despejar y, pues sí puedo al menos derivar y. Aunque me va a quedar, claro, la derivada me va a quedar dependiendo de y, pero pues la puedo calcular, digamos, en casos específicos, ¿no? Entonces, eso pues nos sirve básicamente porque con eso podemos calcular, por ejemplo, pendientes de rectas tangentes de curvas y también podemos calcular algunas derivadas que todavía nos quedaron faltando. Por ejemplo, las derivadas de los logaritmos todavía no las hemos calculado, las de las trigonométricas inversas tampoco. Entonces, todo eso lo vamos a poder hacer usando estas derivadas implícitas, ¿listo? Entonces, veamos un par de ejemplos más de cómo se calcula esto, ¿listo? Entonces, pensemos en lo siguiente. Entonces, vamos a calcular, a ver, digamos, entonces ya que hicimos esa derivada, entonces para el folio de Descartes, o sea, la curva esa que pintamos ahorita, para el folio de Descartes, encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto 3,3. ¿Listo? Recuerden, ¿cuál era el folio de Descartes? Con la ecuación con la que empezamos todo esto, ¿no? Que era x a la 3 más y a la 3 igual a 6xy. ¿Listo? Entonces, pues, básicamente, si uno mira la gráfica del folio, que ya la teníamos ahí arriba, pero bueno, voy a volver a hacer el bosquejo. El bosquejo de la gráfica, pues, digamos, esto era algo más o menos así. Chan. Y el punto 3,3 es este punto por acá arriba. Ese es el punto 3,3. ¿Listo? Entonces, me están pidiendo calcular o encontrar la ecuación de la recta tangente. Es decir, de la recta que aparece ahí como, esa verde que yo pinté ahí. ¿Listo? Es lo que me están pidiendo. Entonces, pues, es como antes. Básicamente uno lo que puede hacer es pensar en que y es una función de x y pues la pendiente de la recta tangente entonces va a estar dada por la derivada, básicamente. Entonces, digamos, entonces la pendiente de la recta tangente
Entonces, pues va a estar dada, digamos, está dada por y' cuando x es igual a 3 y y es igual a 3, ¿no? Es el y' este que calculamos antes, cuando x es igual a 3 y y es igual a 3, ¿no? Ese y' que está allá arriba en el recuadro rojo, ¿no? Este y'. ¿Listo? Entonces, pues ya lo que queda es simplemente evaluar. Entonces, ¿cuánto me da y' cuando x es igual a 3 y y es igual a 3? Entonces esto me queda 6 por 3 menos 3 por 9 sobre 3 por 9 menos 6 por 3. Bueno, esto me da 6 por 3, 18, menos 27, o sea, menos 9, ¿cierto? Sobre 9 por 3, 27, menos 18, 9. Y esto me da menos 1. Esto me dice que la pendiente es menos 1. Y si yo ya tengo la pendiente, pues puedo hallar la ecuación, ¿no? Simplemente decimos que, por ejemplo, puedo escribir así, y igual a mx más b. Esta es la ecuación de la recta, ¿cierto? Y yo ya sé que m es igual a menos 1, ¿no? Ya sabemos que m es igual a menos 1 y que pasa por el punto 3,3, ¿no? Entonces yo ya sé que m es igual a menos 1 y el punto es 3,3, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando y es 3, m es menos 1, entonces menos 1 por x sería 3 más b. Entonces de acá pues sacamos que b es igual a 6, ¿no? Porque aquí me queda un menos 3, lo paso al otro lado a sumar, queda b igual a 6, o sea que la ecuación de la recta tangente es y igual a menos x más 6. ¿Listo? Entonces la ecuación de la recta tangente ¿listo? Y pues, como para que no quede ninguna duda, podemos verlo también en GeoGebra. ¿Listo? Entonces voy a compartir un momentico GeoGebra. Nuevamente a GeoGebra. Ahí está GeoGebra, entonces, bueno, vamos a graficar entonces la recta, la ecuación de la recta que era y igual a menos x más 6, ¿no? Y entonces pues ahí se ve, ¿no? Se ve justamente que pues esa era la ecuación de la recta tangente, ¿no? Ahí en ese punto. Este punto es 3,3 y es el punto de intersección entre la recta morada, que es la tangente, y el folio, que es esta curva gris. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Tienen de pronto alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bien. Entonces, pues bueno, dejo de compartir GeoGebra y volvemos al tablero. ¿Listo? Mario, Dime. ¿puedes hacer otro ejemplo de cómo sacar la tangente, por favor? Sí, claro. Listo, entonces hagamos otro. Gracias. Entonces, veamos esta ecuación. Bueno, veamos otro de calcular la recta tangente. A ver. Listo, entonces supongamos que tenemos ahora esta ecuación. La ecuación es x al cuadrado más y cuadrado igual a 2x cuadrado más y cuadrado más 2y cuadrado más, menos a ver, más 2y cuadrado menos x todo elevado a la 2. ¿Listo?
y me están dando el punto 0, 1 medio. ¿Listo? 0, 1 medio. Entonces, bueno, fíjense que pues ya uno ahí se puede imaginar que despejar y de ahí pues puede ser una tarea muy difícil. Porque pues aparecen cosas de grado 4, ¿no? Aparecen cosas de grado 4, entonces es difícil. Pero, bueno, aquí lo que me están pidiendo es encontrar la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente. En el punto A, ¿no? ¿Listo? Entonces, pues, nuevamente, lo importante acá es entonces que y depende de x como función, entonces yo puedo derivar eso usando la regla de acá, ¿eh? ¿Listo? Entonces, derivando, pues lo que obtenemos es que 2x más 2y, fíjense que la derivada de y cuadrado es 2y, pero como y depende de x, entonces aparece un y'. Igual, ahora derivo lado derecho, la operación o la función más externa que aparece es un cuadrado, entonces derivando me queda 2 veces x cuadrado, perdón, me olvidó el 2 de la x, del x cuadrado, entonces 2 que multiplica a 2x cuadrado más 2y cuadrado menos x, ¿cierto? Es la derivada de la más externa, ¿no? Pero todavía me falta pues la interna, la derivada interna. Entonces, ¿cómo es la derivada interna? Bueno, la derivada de 2x cuadrado es 4x más la derivada de 2y cuadrado es 4y, pero fíjense que ahí derivé y, entonces cada vez que yo derive y, me tiene que aparecer y', y la derivada de x que es de menos x, pues que es menos 1. ¿Listo? Esa es la ecuación que se obtiene al derivar, ¿no? Al derivar la ecuación. ¿Y qué es lo que sigue? Pues despejar y'. Entonces, bueno, algo que es importante decir acá, es que, Pero una pregunta, dime, ¿por qué quedó, al principio quedó 2x a la 2? al No debería, principio, o sea, no, igual 2, igual a 2, bueno, y ahora ajá, es x a la 2. sí, tú te refieres a este paréntesis, ¿sí? Sí, señor. Listo, lo que pasa es que fíjate que la operación más externa es este cuadrado, ¿no? Entonces, ahí lo que estaba pasando es que la función más externa que aparece es un x cuadrado. Entonces, como la derivada de x cuadrado, fíjate que la derivada de x cuadrado es 2x, entonces eso es lo que aparece acá. 2 por x, pero x es todo lo que está dentro. Entonces, por eso te Ok. aparece 2 por todo lo que está dentro. Y lo que está acá después, y después es la multiplicada de la derivada de adentro, ¿cierto? Exactamente, sí. Lo que está Ok, después es la derivada interna. gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, Y yo tengo otra pregunta. dime. Siempre que uno deriva algo con y, ¿toca multiplicarlo por y'? Sí, siempre. Siempre que estemos en una ecuación donde hay dependencia de x y y, ¿no? Como en estos casos. O sea, siempre que tengamos una ecuación x y y, yo estoy derivando, cada vez que yo derive y, por y'. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, ¿qué sigue ahora? Despejar y', pero aquí, como ya me están dando el punto específico en donde yo debo calcular la derivada, una forma que me hace los cálculos más fáciles es sustituir en el punto primero y luego sí despejar y'. ¿Listo? Porque yo podría acá despejar y', ¿no? Pero voy a tener que estar lidiando con x, con y, x cuadrado, etcétera, y eso puede hacerme un poquito más largo los cálculos. Más fácil es primero sustituir y luego sí despejar, ¿no? Entonces, lo siguiente que haría que hacer es sustituir y por, perdón, x por 0, x por 0 y y por 1 medio, ¿no? Que es el punto que me están dando. Es el punto que me están dando al principio. Entonces, pues ya, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces,
Pues entonces, ¿qué me quedó esto? Entonces me queda x es 0, entonces 2x se va, y me queda 2 por y, o sea, bueno, lo voy a escribir 2 por 1/2 por y' es igual a 2, que multiplica a 2x cuadrado, pero como x es 0, se va. 2y cuadrado, entonces queda 2 por y cuadrado, que sería 1/4, menos x, pero como x es 0, se va, por 4x, pero como x es 0, se va, 4y, que sería 4 por 1/2, por y', que es el que quiero sacar, menos 1. ¿Listo? Entonces, esa es la ecuación que me da el valor de la recta, de la pendiente de la recta tangente. Entonces, lo que tengo que hacer, fíjense que ya es mucho más fácil que antes, despejar de ahí, pues, y', ¿no? Entonces, ya ahí no es algo muy difícil, pues el 2 se va con el 2, pues me quedará y' igual a 2 por 2, 4, pero con el 4 de abajo se van. Y bueno, entonces me queda, y la segunda parte me va a quedar 4 por 1/2, el 2 de abajo se va, arriba me queda un 2, entonces esto me va a quedar 2y' menos 1, ¿listo? Y pues ya ahí, de ahí puedo despejar, paso el y' al otro lado, el 2y', perdón, me va a quedar menos y' igual a menos 1, es decir, y' igual a 1. ¿Listo? Y' igual a 1. Entonces, ya pues ahí ya tenemos la pendiente. Ya lo que me queda es entonces encontrar pues la ecuación, ¿no? Entonces yo sé que otra vez como antes, y igual a mx más b, y yo ya sé que m es 1, y entonces cuando x vale 0, y vale 1/2. Entonces si yo sustituyo acá, pues me queda que 1/2, x es 0, entonces se va, y b es 1/2. Entonces la ecuación, luego, la ecuación de la recta tangente, es y igual a m igual a 1, x, entonces 1 por x más b, o sea, más 1/2. X más 1/2. ¿Listo? Esta sería la ecuación de la recta tangente. Podemos incluso tratar de graficar en GeoGebra para ver cómo, a ver si lo que estamos haciendo tiene sentido. Entonces, déjenme lo ponemos, a ver. Uno puede graficar en GeoGebra, ¿no? Pero aún así hay cosas que, o sea, GeoGebra no se las sabe todas, pues puede que haya algunas gráficas, algunas ecuaciones que la gráfica no, GeoGebra no la puede hacer, ¿listo? Pero bueno, pues intentemos de todas maneras. Déjenme un momento, a ver, exacto. Entonces nuestra ecuación inicial era x al cuadrado más y cuadrado igual a ver, 2x al cuadrado más 2y cuadrado menos x y todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Esa era la ecuación. Bueno, fíjense que eso ya me dio una cosa mucho más pequeña. Pues a ver, acerquémonos. Sí, esta gráfica, pues de hecho ustedes la van a ver un poquito más en detalle en cálculo integral. Se llama es una cardioide, ¿sí? Porque pues parece un corazón, se llama cardioide. Bien, esa es la gráfica de la ecuación, ¿no? Ahora veamos la recta tangente. La recta tangente es y igual a x más 1/2. Entonces, x más 1/2.
y listo. Fíjense que ahí está, ¿no? Entonces el punto de intersección es 0, 0,5 aparece ahí, 0,1 y pues ahí está la recta morada es tangente a la gráfica gris, ¿no? El cardioide. Entonces pues lo que hicimos tiene sentido, ¿listo? Bien, ¿es claro? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, entonces voy a dejar de compartir y volvemos al tablero otra vez. Entonces, a ver. Listo. Bueno. Entonces ahí está, pues, la recta tangente a esa curva. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que esto de las rectas tangentes, pues es una aplicación, digamos, de las derivadas implícitas, pero no es la única. No es la única. Bien. Porque pues uno puede usar esta derivación implícita también para calcular algunas derivadas de funciones, digamos de funciones inversas, de funciones que uno ya se sabe. ¿Sí? A nosotros pues todavía tenemos pendiente, todavía en todo nuestro arsenal de reglas de derivación y de derivadas todavía nos falta calcular las derivadas del logaritmo, esa todavía no la hemos hecho, y tampoco las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. La manera, hay varias maneras, pero una manera fácil de calcular esas derivadas es usando derivación implícita. Bien. Entonces eso vamos a hacer ahora. Usando esta misma idea de la derivación implícita, uno puede calcular esas derivadas. ¿Listo? Entonces veamos. Entonces, empecemos con las trigonométricas inversas. ¿Listo? Entonces, derivadas. Bueno, pongamos un título acá para diferenciar esto. Entonces, derivadas de funciones trigonométricas inversas. ¿Listo? Trigonométricas inversas. ¿Listo? Entonces, pues esas cuáles son, las que habíamos definido hace algunas semanas, como seno a la menos 1, coseno a la menos 1, todas esas, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con seno a la menos 1, ¿listo? Seno a la menos 1 de x. Entonces, bueno, así como está, pues ni idea cómo derivarla. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el truco acá? Pues recordar que justamente seno a la menos 1 es la función inversa de seno. Es decir, si yo le aplico seno a esa ecuación, si aplicamos seno a esta ecuación, pues lo que vamos a obtener es lo siguiente. Lo que vamos a obtener es seno de y igual a seno de seno a la menos 1 de x. Y pues la propiedad de las funciones inversas es justamente que esto se cancela, ¿no? Digamos, si yo al seno a la menos 1 le calculo seno, esto se va. Esa fue la razón, pues, para definir esas funciones, ¿listo? Y entonces esto me queda seno de y igual a x. ¿Listo? Pues una ecuación que uno diría, pues, ¿y eso para qué me sirve? ¿Cómo puedo derivar ahí? Entonces lo que pasa es que uno aquí puede usar derivación implícita, porque básicamente esto es una ecuación que define a y en términos de x. Entonces voy a usar derivación implícita acá, ya lo que hicimos antes. Y entonces, haciendo eso, pues, ¿qué me da? Pues, ¿qué me queda? Pues, la derivada de seno, ya no la sabemos, esa sí ya la hicimos, coseno de y, pero como y es una función de x, entonces y', y esto es igual a la derivada de x, que es 1. ¿Listo? Y entonces ya de aquí podemos sacar que, pues, entonces y' es igual a 1 sobre
coseno de y. ¿Listo? Y recordemos que cuando habíamos definido a seno a la menos 1, uno tenía unas restricciones en el dominio, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, eso lo vamos a usar en un momento. Pero ahora lo importante es que yo quisiera una fórmula para y', pero en términos de x, no en términos de y. Entonces, ¿qué sigue ahora? Lo que hay que hacer ahora es tratar de escribir este coseno de y en términos de x. ¿Listo? Es lo que hay que hacer ahora. Tratar de escribir ese coseno de y en términos de x para que la derivada y', que es el que quiero calcular, me quede en términos de x. Y así tengamos ya pues la derivada de seno a la menos 1 de x. ¿Listo? Y esto pues se hace de la siguiente manera. ¿Cómo hallar yo coseno de y en términos de x? Pues fíjense que puedo hacer un triangulito acá. Y entonces, fíjense que y sea igual al seno a la menos 1 de x. O bueno, pensemos lo siguiente. Podemos pensar en este triángulo. Digamos que el ángulo acá va a ser y, ¿cierto? Y digamos que yo tengo acá, este es un triángulo con hipotenusa igual a 1. Entonces, fíjense que el seno de y, pues es el cateto opuesto, ¿cierto? Porque el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa es 1 en ese triángulo. Entonces, el cateto opuesto va a ser el seno de y, esto es un triángulo rectángulo, y este va a ser el coseno de y. ¿Listo? Pero, pues nosotros ya sabíamos que el seno de y es x. Entonces, esto es igual a x. Bien, de esa ecuación estrellita que teníamos antes. Y entonces, bueno, pues yo ya sé que, digamos, de acá yo puedo saber, por ejemplo, entonces que x al cuadrado, o bueno, más bien digámoslo así mejor, que digamos yo ya sé de ese triángulo, yo sé que seno al cuadrado de y más coseno al cuadrado de y es igual a 1, pero seno de y es x, entonces esto me queda que x cuadrado más coseno al cuadrado de y es igual a 1, entonces yo de ahí puedo despejar coseno al cuadrado. De aquí yo puedo decir entonces que coseno al cuadrado de y es igual a 1 menos x al cuadrado, y pues puedo sacar raíz, ¿no? Entonces uno de aquí puede sacar que coseno de y es igual a raíz de 1 menos x cuadrado. Acá yo tomo la positiva justamente por el dominio que uno tenía para seno a la menos 1, ¿no? Si ustedes recuerdan, esto estaba definido siempre y cuando x estuviera entre menos, o bueno, perdón, el rango, ¿no? Bueno, x, bueno, digamos, puedo decir acá, x está entre menos 1 y 1, y el rango de este y, que era seno a la menos 1, si ustedes recuerdan cuando la definimos, era entre menos pi medios y pi medios, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en ese intervalo el coseno es positivo, ¿no? Vamos acá. O sea, y está entre menos pi medios y pi medios, y teniendo en cuenta eso, si ustedes revisan la gráfica de coseno, pues ahí coseno es mayor o igual que 0. Entonces, por eso es que yo tomo la raíz positiva. De ahí es que viene que pueda tomar yo solamente la raíz positiva. Y bueno, todo esto es para decir que finalmente, sustituyendo acá en esta ecuación, entonces lo que nosotros tenemos es que y' es igual a 1 sobre coseno, pero coseno era raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Listo? 1 menos x al cuadrado. Entonces, esa es la conclusión. Básicamente, que la derivada de la función inversa al seno a la menos 1 de x, es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Listo? Eso es, digamos, la conclusión de esta parte.
Entonces ya tenemos derivadas para seno a la menos 1. Ya tenemos la derivada de seno a la menos 1. Bien, ¿es claro? ¿Una pregunta, comentario sobre esta parte? Profe, yo no entiendo por qué fue que se le aplicó seno a la primera ecuación. O sea, ¿bajo qué criterio o por qué se hace eso? Pues ahí lo que puedo yo decir es que ese es el truco. O sea, ese es el truco, básicamente, porque al hacer eso, o sea, este paso de aquí a acá, es el que me permite usar derivación implícita, ¿sí? Porque ya convierte, o sea, la razón de hacer eso es que convierte una ecuación que dependía de seno a la menos 1, que no sé derivar, al aplicarle seno, convierte esa ecuación que tiene una función de la que no sé su derivada en una función de la que sí sé su derivada, ¿sí? Porque la derivada de seno yo sí me la sé. Entonces, esa fue la razón de hacerlo, digamos, para convertir algo que no sé en cosas que sí sé. Bien. Pues al final es un truco realmente. Es algo que a la primera persona a la que se le ocurrió, seguro que duró un rato pensando cómo hacerlo y pues encontró que esa era la mejor forma. Bien. No sé si Listo. eso le aclara un Sí, sí, poquito sí. las cosas. Pero sí, digamos, la razón es que convierte el problema de derivar seno a la menos 1 en un problema que sí se sabe cómo resolver, que es el de derivar seno. ¿Listo? Bien. Profe, otra Dígame, pregunta. dígame. Yo lo único que no he entendido aún es por qué nosotros sabemos que la raíz es positiva. O sea, ¿en dónde nos aclaran eso o cómo hacemos para saber eso? Eso lo sabemos por el dominio o el rango, pues, de la función seno a la menos 1, ¿no? Si ustedes recuerdan, yo no puedo definir seno a la menos 1 en todos los reales, porque la función, la inversa no, o sea, la función seno no tiene inversa en todos los reales, ¿no? Yo tuve que restringir el dominio, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la clave, en la restricción del dominio. Entonces, esto fue lo que escribí aquí arriba, pero pues lo voy a volver a decir. Lo voy a volver a decir acá. Fíjense que, entonces, si ustedes recuerdan la construcción de la función seno a la menos 1, pues bueno, primero, pues ella, para poder calcular seno a la menos 1, yo necesito que x esté entre menos 1 y 1, ¿no? Eso es lo primero. Pero lo segundo es que, si ustedes, bueno, a ver, de pronto, a ver, bueno, voy a bajar acá un poquito y explicar eso, ¿listo? Más bien lo voy a explicar acá. Yo tengo la función seno a la menos 1 de x, ¿no? Entonces, primero, pues x está entre menos 1 y 1. Eso es lo primero, para poder calcular seno a la menos 1. Pero si ustedes recuerdan cómo era la función seno y dónde era que uno restringía los dominios, si uno toma la función seno, pues ella, bueno, ella tiene esta forma, ¿no? Bueno. Listo. Entonces, pues esa función no es inyectiva, esa función no tiene inversa, por el tema de las rectas. Entonces, lo que uno hacía era restringir el dominio. Entonces, yo como que solo me voy a fijar entre menos pi medios y pi medios. Me olvido de todo el resto. Entonces, solamente me voy a preocupar por lo que voy a subrayar en verde. Estoy retiñendo ahí en verde. Esa es la única parte que me va a interesar. ¿Listo? Cuando yo invierto la función, ese menos pi medios, que era el dominio de seno restringido, se vuelve en el rango. Entonces, eso quiere decir que el rango de esta función seno a la menos 1 es menos pi medios, ¿sí? Y, pues fíjense que yo estaba calculando acá coseno de y. Coseno de y. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo es coseno en ese intervalo? Entonces, ahora miro la función coseno. Así que ustedes pueden ahora graficar la función coseno. Entonces, la función coseno, pues, es algo así. ¿Cierto? Menos pi medios, Entonces, fíjense que el y ese que estoy considerando ahí, ahora es un valor que está entre menos pi medios y pi medios, ¿no? De acá. Y es un valor que está entre menos pi medios y pi medios. Entonces, al calcularle coseno, fíjense que coseno en el intervalo menos pi medios, es siempre positivo. Está por encima del eje X. Entonces, eso me dice
que en ese intervalo coseno de y es mayor o igual que 0. Por lo tanto, cuando yo despejo de esta ecuación, no puedo tener la raíz negativa. Yo despejo de esa ecuación a la que le acabo de poner un asterisco. Yo no puedo tener la raíz negativa porque el número que estoy considerando es mayor o igual que 0. Por eso es que tengo que tomar la raíz positiva, ¿bien? No la negativa. Y, profe, ¿este dato nos lo dan o nosotros lo tenemos que hallar? No, todo esto nos lo están dando, ¿no? O sea, los dominios de seno a la menos 1, el rango, todo eso ya lo tenemos dado anteriormente. Entonces, por ahí, digamos, de ahí ya uno sabe, pues, cómo es el dominio o cuál raíz, digamos, debe tomar. ¿Listo? ¿Cuál raíz debe Listo, tomar? profe. Gracias. Bueno, listo. Entonces, esa es la derivada de seno a la menos 1. Un ejercicio para ustedes es calcular la otra derivada, la derivada de coseno a la menos 1. Y esta, pues, va a ser igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Y ese menos de dónde sale? Ese menos va a salir pues que la derivada de coseno es menos seno, no seno. Bien, entonces de ahí es que sale un negativo ahí, un menos. ¿Listo? Entonces, bueno, eso, entonces la derivada de seno a la menos 1 es esa raíz, la derivada de coseno a la menos 1 es esta otra raíz. Faltan pues la de tangente a la menos 1, por ejemplo. Las otras pues también se pueden calcular, pero es muy raro cuando uno las tenga que usar. Vamos a calcular la de tangente. Entonces, es lo mismo de antes. Entonces, y es igual a tangente a la menos 1 de x, ¿cierto? Entonces, aplico tangente para quitarme ese tangente a la menos 1 de encima. Entonces, vamos aplicando tangente. Aplicando tangente. Pues, ¿qué tenemos? Entonces, que tangente de y es igual a tangente de tangente a la menos 1 de x. Y entonces acá, pues, este se va con este. Y esto me queda tangente de y igual a x. Y entonces vuelvo a hacer lo mismo de antes. Aquí ya puedo derivar, derivando. La derivada de tangente ya no la sabemos, es secante al cuadrado de y. Como estoy derivando con respecto a y, entonces, con respecto a y, pues tiene que salir un y' igual a la derivada de x, que es 1, ¿cierto? Y bueno, pues ahí ya puedo despejar y'. Entonces y' es igual a 1 sobre secante al cuadrado de y, ¿cierto? Y lo que me falta, muy parecido a lo anterior, es encontrar ahora secante de cuadrado de y en términos de x, ¿no? Eso es lo que falta, escribir esto en términos de x. ¿Cómo se hace eso? Pues hay que usar alguna identidad que nos sirva, así como antes. Ya en este caso que nos sirve es por ejemplo esta, que secante al cuadrado de y es igual a 1 más tangente al cuadrado de y. Esta es una identidad, ¿no? Que pues nos puede ayudar en este caso porque fíjense que tangente de y era x, entonces eso me dice que secante al cuadrado es igual a 1 más tangente al cuadrado, pero tangente al cuadrado era x. Entonces, tenemos de acá, se lo sustituyo aquí y eso me va a dar entonces 1 más x al cuadrado. Y pues ya, ahí ya no tengo que pensar ni qué signo tiene la raíz ni nada de eso, esta es más fácil. Entonces luego, pues ya tenemos la fórmula que la derivada de tangente a la menos 1 de x es 1 sobre secante al cuadrado, pero secante al cuadrado es 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Entonces esa es la derivada de tangente a la menos 1. Bien, esa es la derivada de tangente a la menos 1. Y bueno, pues así como calculamos estas, podemos calcular las otras inversas. Las pueden consultar en el libro, las fórmulas. No es que no las use mucho, realmente las que más aparecen son estas tres.
Las otras, pues ya ustedes las pueden deducir, las pueden consultar en el libro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre esta parte? ¿Algo que decir? ¿No? Listo. Entonces, así como hicimos las de las trigonométricas, también podemos hacer las de los logaritmos. ¿Listo? Entonces, vamos a derivar logaritmos ahora. ¿Listo? Entonces, déjenme ponemos el título acá. Derivadas de logaritmos. Derivadas de logaritmos. Ya habíamos calculado algunas, habíamos hecho algunas cosas, pero como para ya dejarlo en firme, pues derivemos entonces la función logaritmo. Entonces supongamos que ahora tenemos entonces y igual a el logaritmo, bueno, vamos, cualquier logaritmo, solo el logaritmo natural, sino cualquier logaritmo. Digamos logaritmo en base a de x, ¿listo? Y pues voy a aplicar el mismo truco de antes, es decir, yo no sé cuál es la derivada del logaritmo, entonces voy a aplicar exponencial a ambos lados y convertir un problema de derivar un logaritmo en derivar una exponencial que es así me la sé, ¿listo? Entonces, aplicamos la exponencial, entonces esto me queda a a la y igual a la logaritmo en base a de x. Y entonces esto se anula y me queda entonces a la y igual a x. Y pues derivamos esto, derivando. Pues, ¿qué me queda? Bueno, pues la derivada de a la x, que es así, ya la teníamos por ahí. La derivada de de a la x es ella misma, pero por el logaritmo natural de la base. ¿Listo? De tal manera que si, por ejemplo, la base es el número e, entonces me va a quedar e a la y por el logaritmo natural de e, que es 1. Entonces recuperamos pues la derivada que ya sabíamos que la derivada de la exponencial es ella misma, ¿no? Entonces, a la y por logaritmo natural de a. Pero bueno, perdón, aquí se me olvidó algo importante y es que como es la derivada con respecto a y, siempre tengo que multiplicar por y'. Entonces, la derivada de a la y es a la y logaritmo natural de a por y' igual a la derivada de x, que es 1. Entonces, esto me queda que y' es igual a 1 sobre, paso a dividir todo, a la y por logaritmo natural de a. Como antes, pues lo que yo quiero es una fórmula en términos de x, entonces hay que escribir este a la y en términos de x. En términos de x, pero eso ya lo tengo acá, lo tengo justamente en la ecuación anterior, acá a la y es igual a x, entonces pues eso es simplemente x. Luego entonces ya tenemos nuestra fórmula para las derivadas de logaritmos. La derivada de la función logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre, lo escribo en este orden, logaritmo natural de a por x. ¿Listo? Esa es la fórmula entonces para la derivada del logaritmo. Fíjense que entonces si estamos con el logaritmo natural, entonces en particular, la derivada del logaritmo natural de x, pues eso es cuando a es el número e, el logaritmo natural de e es 1, entonces esta derivada es 1 sobre x. ¿Listo? Esta derivada va a ser 1 sobre x. Y esto, pues, esta es una derivada muy importante. Cuando ustedes vean su curso de cálculo integral, esta derivada les va a aparecer muchísimas veces. Aparece de manera muy natural. Y bueno, ya ahora sí con esto, hemos por fin terminado con todas las fórmulas de las derivadas de funciones, pues de las funciones, digamos, elementales, las que
las que aparecen pues a partir de todo lo que hemos estudiado. ¿Listo? Entonces, digamos ya en este punto uno puede decir que si uno se sabe las reglas de derivación y se sabe las derivadas de las funciones, tiene que poder derivar prácticamente cualquier función que le pongan. Porque ya uno sabe las reglas y sabe las derivadas de cada función. Entonces, ya aquí pues como que es el momento en el que ya ustedes con suficiente práctica deben poder derivar cualquier función que les aparezca, cualquiera. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Tengo una pregunta. Dime. Cuando estemos derivando como algo más grande, que como que incluya todas estas cosas, asumimos las reglas, ¿cierto? O sea, Sí, no sí, toca como probar nada, solo asumimos todo esto. correcto, Ok. exactamente. Sí, digamos que es como algo que habíamos dicho antes, ¿no? O sea, a menos de que yo les diga lo contrario, a menos de que yo les diga demuestre la tal propiedad, pueden usar todo lo que ya hemos demostrado en el curso, ¿listo? A menos de que yo te los expida explícito, ¿no? Que puede que en un ejercicio o en el examen podría, por ejemplo, salir, demuestre que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. En ese caso, hay que demostrarlo, pero de resto, si, a menos de que se diga lo contrario, pueden asumir todo lo que veamos acá, ¿listo? Bien. Listo, entonces ya teniendo todas estas derivadas, pues uno puede como aplicar algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, hay algo que se llama la derivación logarítmica, que le permite a uno ahorrar algunos pasos cuando uno está derivando un producto de muchas funciones. Bien, voy a poner un ejemplo para explicar. Listo, entonces veamos un ejemplo. Ejemplo. Entonces supongamos que tenemos esta función. Y igual a x a la 3/4 por raíz de x cuadrado más 1 sobre 3x más 2 a la 5. ¿Listo? Esa derivada. Entonces, bueno, ustedes ya son duchos en reglas de derivación, entonces uno diría, ah, bueno, pues arriba derivo como un producto y la operación más externa es un cociente. Entonces, como que primero aplico la regla del cociente y luego la derivada de lo de arriba lo hago con un producto. Pero fíjense que eso es largo porque hay 3 términos y cada uno de los términos tiene su derivada, digamos, su derivada interna, entonces esa derivada puede salir bien larga. Bien, entonces hay una manera de simplificar un poco estos cálculos y es usando algo que se llama la derivación logarítmica. Bien, la derivación logarítmica, que se puede aplicar cuando uno tiene una función que es productos y divisiones. ¿Cómo se hace esto? El truco es el siguiente. Entonces, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados. ¿Listo? Entonces, aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda esta ecuación? Bueno, esto me queda logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de x a la 3/4 raíz de x cuadrado más 1 sobre 3x más 2 a la 5. ¿Listo? Esa es lo que me quedaría al aplicar logaritmo. ¿Cuál es la ventaja del logaritmo? El logaritmo es una función que convierte productos en sumas y divisiones en restas. Entonces, fíjense que la derivada, es más fácil derivar una suma que derivar un producto. Entonces, esa es la clave. O sea, que el logaritmo me convierte productos en sumas y es más fácil derivar una suma que un producto. Porque la derivada de una suma sí es sumar las derivadas y ya, no tiene problema. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, logaritmo natural de y. Fíjense que
Esto es un producto y un cociente, entonces esto me va a quedar, lo que está en el numerador va a quedar con signo más, o sea, logaritmo natural de x a la 3/4, más logaritmo natural de raíz de x cuadrado más 1, menos logaritmo natural de 3x más 2 a la 5, ¿cierto? Eso es lo que salen de las propiedades del logaritmo. Y más aún, el logaritmo también me permite sacar los exponentes afuera como multiplicación. Entonces eso también facilita mucho las derivadas. Entonces logaritmo natural de y es igual. Entonces baja el 3/4, entonces me queda 3/4 logaritmo natural de x más, este raíz es un exponente 1/2, entonces lo puedo escribir como 1/2 logaritmo natural de x cuadrado más 1, menos, y el 5 también baja como exponente, logaritmo natural de 3x más 2. ¿Listo? Entonces ya cuando lo tengo escrito de esa forma, es mucho más fácil de derivar que antes. Entonces ahora ya puedo derivar. Entonces derivando, ¿qué tenemos? Entonces, cuando derivamos, pues me queda la derivada del logaritmo es 1 sobre y. Esa es la derivada del logaritmo, lo acabamos de mostrar. 1 sobre y. Pero otra vez, como y es una función de x, pues siempre tengo que multiplicar por y'. Listo. Eso es al lado izquierdo. Al lado derecho, esto es fácil de derivar porque es, bueno, 3/4 por la derivada del logaritmo que le acabamos de hacer, 1 sobre x, más 1/2, queda quieto, por la derivada del logaritmo de 1 sobre x cuadrado más 1. Eso es una compuesta, es 1 sobre x cuadrado más 1, ¿cierto? Es la derivada del logaritmo. O sea, la operación más externa que estamos haciendo es logaritmo, entonces su derivada es 1 sobre lo que esté adentro, 1 sobre x. De x es todo lo que está adentro, por la derivada interna, ¿no? La derivada de x cuadrado más 1 es 2x, menos, y ahora el último es 5, por la derivada del logaritmo otra vez es 1 sobre lo que esté adentro, por la derivada interna, que es la derivada de 3x más 2, es 3. ¿Listo? Entonces fíjense que bueno, esto ya me queda, lo voy a escribir un poquito más compacto, esto es y' sobre y igual a 3 sobre 4x, ¿cierto? Más unos, bueno, perdón, aquí el 2 se va con el 2, ¿cierto? Y arriba entonces me va a quedar x sobre x al cuadrado más 1, menos, y en la última expresión, 5 por 3, 15, sobre 3x más 2. ¿Listo? Y pues ya yo ya puedo despejar y' de acá. Entonces y' va a ser igual a 3 sobre 4x más x sobre x cuadrado más 1, menos 15 sobre 3x más 2, y todo esto multiplicado por y. Pero yo ya sabía quién era y, ¿no? Y es la función del principio. Y es la función del principio, esta función. Entonces, pues ya tengo la derivada. Entonces, y' es igual, ya esta es la respuesta final a lo que ya teníamos, 3 sobre 4x más x sobre x cuadrado más 1, menos 15 sobre 3x más 2, y todo esto multiplicado por la función, que era x a la 3/4, raíz de x cuadrado más 1, sobre 3x más 2 a la 5. ¿Listo? Esa es, entonces, y'. Bien. Y bueno, pues, este es un ejemplo de cómo uno puede, usando el logaritmo, simplificar algunas derivadas. Fíjense que esta derivada nos salió ya en su forma simplificada y todo, nos salió rápido.
realmente, porque si uno hubiera tratado de hacerla directamente, se hubiera tomado mucho más tiempo, ¿no? Porque ahí tiene que derivar una raíz, tiene que derivar el a la 5 y además tiene que aplicar cociente, entonces bueno, ahí uno puede demorarse un buen rato haciendo eso. ¿Es claro esto? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Duda, comentario? ¿Algo que agregar? Listo. Bueno, entonces, bueno, pues dado que vamos bien en el tema, vamos a terminar 2 minutos antes, ¿listo? Entonces, que pasen una buena tarde y nos vemos mañana. Gracias. Gracias, profe. Gracias. ¿Listo? Que estén bien. Gracias, profe. Chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Valentina, no he visto tu parcial, pero hoy sí te prometo que lo reviso. ¿Listo? Mario, yo tenía una preguntita, pero Dígame. del taller no me quedó muy claro si es para este viernes o para el siguiente. Para el 19, el siguiente viernes. Ah, listo. ¿Y vamos a hacer quiz la próxima semana? No creo. Ah, Vamos listo. a moverlo para allá después del receso. Ok, eso nos queda entonces la nota del taller para antes de receso. Exactamente. Perfecto. Mil gracias, ¿Listo? Mario. Bueno, que esté bien. Mario, ¿el taller ya está en algún lado o Yo lo mandé al correo. al correo? Creo que a mí no me llegó. Entonces, escríbeme y yo te respondo con el taller. ¿Listo? Listo, perfecto. Listo.